El vaso chocó contra el borde de la mesa y se rompió con un sonido tan suave que solo lo escucharon quienes querían escucharlo. Papá, ya no controlas lo que haces, dijo Andrés sin levantar la voz, pero con tono de sentencia. Era domingo. El patio olía a menta y a elote asado. Sobre la mesa, salsa roja, tamales humeantes, un tazón de frijoles negros y una botella de mezcal barato que Mariana había comprado para animar el ambiente. Don Rafael, 72 años, se sentaba en la punta del banco, apoyado en su bastón como si fuera la llave de algo importante. La mano le temblaba desde el derrame, pero los ojos, esos seguían fijos y fríos. Pronto te vamos a proteger de ti mismo, añadió Andrés, guiñando un ojo al cuñado. Mariana, sirviendo mezcal, sonrió. Es por tu bien, papá. La otra vez perdiste las pastillas, o las tiraste, ¿verdad? Rafael dejó que las palabras flotaran. Sabía que detrás había prisa y deudas. ¿El recibo de la luz? Preguntó Andrés, estirando la mano para arrebatarle el llavero. Ya no necesitas andar con llaves. Si quieres algo, nos pides. El tintineo del llavero no revelaba nada importante. La llave que valía estaba cosida al forro de su saco. Está donde siempre, respondió Rafael. En la carpeta azul. Mariana bajó la vista. Sabía que esa carpeta no existía. Andrés se recostó hacia él. No estás en la comisaría, papá. Aquí manda la familia. Rafael alcanzó a ver una carpeta beige en el bolso de Mariana. El borde mostraba un título incompleto, consentimiento informado. No necesitaba leer más. No vamos a robarte nada, papá, dijo Mariana. Ricardo conoce un notario que nos puede ayudar con la tutela. ¿Más fácil para quién? Preguntó Rafael. Para todos, contestó Andrés rápido. Ni siquiera sabes manejar el banco en línea. Y si no cooperas, lo hacemos legal. Ya hablé con alguien. Rafael tomó el vaso de mezcal, lo olió y bebió un trago mínimo. No firmo nada sin leer. Si hasta te cansas con la letra pequeña, se rió el cuñado. Aquí está resumido, solo firmas. Rafael tomó la hoja. Notó restos de pegamento en el borde, señal de que había estado unida a otra para ocultar texto. No firmo nada sin mi abogada, dijo, y el nombre que no pronunció quedó en el aire, Laura. ¿Qué abogada? Rió Andrés. Tu tiempo pasó. Mejor coopera, así te sentirás útil. Puedes regar las plantas. Rafael miró las macetas, una tenía menos tierra, y la piedra que servía de tope para el portón había desaparecido. Detalles. Siempre los detalles. Útil ya soy. ¿Quieres más frijoles? Mariana lo miró con un gesto mezclado de pena y temor. Papá, no hagas esto difícil. Andrés está cargando con todo. La vida ya no es como antes. Antes también había deudas, dijo Rafael, y gente que pensaba que un papel arregla lo que no arregla la vergüenza. Andrés golpeó la mesa. Basta. Mañana vamos al doctor, luego al notario, y si hace falta, al juez. Me llevo esto, guardó el llavero, y la carpeta beige también. Se fueron con besos fríos. Rafael los vio salir, escuchó el motor ansioso de Andrés. El patio quedó en silencio. Se levantó despacio, fue al cuarto del fondo y abrió un cajón. Sacó una caja de lata, escritura de un terreno, un pendrive envuelto en cinta, y una libreta con números. Tocó la libreta como quien saluda a un viejo compañero. No llamó. No todavía. La paciencia es un arma afilada. Sirvió más mezcal, pensó en la palabra interdicción y sonrió apenas. La familia creía decidir. Al volver al patio, alineó el salero y murmuró en voz baja, con tono de otra época. 1-0. La tarde del domingo se estiró lenta, como si el sol también quisiera espiar los pensamientos de don Rafael. Después de que el coche de Andrés desapareció por la esquina, el viejo se quedó un rato en el patio, escuchando cómo el viento movía las hojas de menta. No había prisa. La prisa era de ellos. Entró en la casa, cerrando despacio la puerta. El interior olía a madera vieja, café frío y un poco a polvo, ese polvo fino que se acumula cuando la gente entra en tu casa sin permiso y no sabe ocultar sus huellas. Rafael dejó el bastón apoyado contra la pared y caminó hasta la ventana que daba a la calle. A esa hora, en sus años como inspector, solía hacer la última ronda del día, revisar informes,
escuchar a los agentes jóvenes contar historias con más entusiasmo que prudencia. Ahora, su guardia era contra sus propios hijos. Abrió el armario donde colgaban chaquetas gastadas y palpó el bolsillo interno de una de ellas. Allí seguía cosida la llave verdadera, pequeña, de bronce, con el borde pulido por décadas de uso. No era la llave de una puerta, sino de una caja fuerte escondida en un taller mecánico que, en papeles, pertenecía a un viejo compañero de la policía. Dentro, documentos y efectivo suficiente para vivir 10 vidas. Todavía no, murmuró. Primero, que enseñen todos sus trucos. En la mesa del comedor, junto a un plato con 2 tamales fríos, había un sobre amarillo. Lo abrió, correspondencia del banco, un aviso de movimientos inusuales en una de sus cuentas pequeñas. Pequeñas para él. Demasiado grandes para cualquiera que oliera a deudas. Guardó el sobre en la caja de lata, junto con el pendrive y la libreta de números. Mientras tanto, en un apartamento del otro lado de la ciudad, Andrés y Mariana cenaban con Ricardo, el cuñado. El televisor estaba encendido sin sonido, mostrando un partido de fútbol. El miércoles, con el notario. Luego el médico. Si conseguimos el informe, lo demás es trámite, dijo Andrés, bebiendo un trago largo de cerveza. ¿Y si se pone difícil? Preguntó Mariana, moviendo el tenedor sin comer. Entonces apretamos por el otro lado, respondió él. Ese vecino, el viejo López, todavía dice que papá le robó la medalla de su hermano. Podemos usar eso. Ricardo sonrió, apoyando los codos en la mesa. Si meten a la policía, mejor. Eso lo va a asustar. En su casa, Rafael, sin saber los detalles pero intuyéndolos, marcó un número que conocía de memoria. ¿Laura? Soy yo. La voz al otro lado sonrió, se notaba en el tono. Inspector, ¿cuánto tiempo? Necesito que revises una denuncia. Creo que es falsa. Y que averigües quién la recibió. Quedaron de verse al día siguiente en un café discreto, lejos del barrio. Rafael colgó y se quedó mirando la ventana. Un muchacho pasó en bicicleta, llevando una caja de pan. Durante un instante, el viejo imaginó a Andrés así, joven, con la mirada limpia, pero el recuerdo se deshizo rápido. Fue hasta el cuarto del fondo. El polvo en el marco de la puerta seguía mostrando la huella del viernes. Alguien había entrado. No lo asustaba, al contrario, le daba ventaja. Cada movimiento indebido de sus hijos era un paso más cerca de la trampa perfecta. Se sirvió un café caliente y encendió la luz suave del escritorio. Abrió la libreta de números y pasó las páginas. Allí estaba el contacto de Salgado, su viejo amigo de la fuerza. Hacía años que no se veían, pero sabía que una llamada bastaría. Salgado nunca olvidó las noches en que Rafael le cubrió la espalda frente a jefes corruptos. Mientras bebía, dejó que su mente viajara atrás, a una noche de 1993, cuando un soplón había intentado tenderle una trampa similar. Entonces también había esperado, observado, recogido pruebas, y cuando golpeó, nadie lo vio venir. Esa memoria le recordó que su cuerpo tal vez estaba más lento, pero su instinto seguía intacto. En una hoja escribió 3 palabras: vecino López, testigo, montaje. Las dobló y guardó en el bolsillo del pantalón. Mañana sería un día largo. Afuera, el viento se llevó el último olor a menta. Dentro, Rafael cerró los ojos por un instante. No soñó con descanso ni con reconciliaciones. Soñó con la cara de Andrés el día que entendiera que había perdido, y con el silencio incómodo de Mariana cuando se diera cuenta de que había apostado al caballo equivocado. La paciencia seguía siendo su mejor arma. Y mañana, empezaría a afilarla. El lunes amaneció con un cielo gris y pesado, como si la ciudad supiera que algo se estaba gestando. Don Rafael se vistió despacio, camisa blanca, pantalón gris, zapatos lustrados con paciencia. Afuera, el aire húmedo traía el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Tomó su bastón, la carpeta de cuero gastada y salió sin avisar a nadie. El café donde iba a encontrarse con Laura estaba a 20 minutos en taxi. No le gustaba depender de nadie, y mucho menos de Andrés, que habría preguntado demasiado. El conductor, un hombre joven, lo miró por el espejo retrovisor y le dijo: «¿Al centro, don?» «Al centro», respondió Rafael, sin más. Laura ya lo esperaba, sentada en una mesa contra la pared, con una taza de café negro frente a ella y un fajo de papeles en la mano.
Habían pasado años desde la última vez que se vieron, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo de cuando era una cadete nerviosa, a punto de ser expulsada por una acusación falsa. Él había intervenido entonces, y eso marcó una lealtad que nunca se rompió. «Inspector», dijo, poniéndose de pie para saludarlo. «Bueno, ex-inspector». «Inspector suena mejor», respondió él con una media sonrisa. Se sentaron. Laura abrió la carpeta. La denuncia de López es reciente, de hace 5 días. La recibió un agente nuevo, Pérez. Nada raro ahí, salvo que López no vino solo. Lo acompañaba un hombre que, según la descripción, coincide con Ricardo, el marido de tu hija. Rafael apoyó el bastón contra la mesa. ¿Alguna prueba de que Ricardo habló con el agente? Todavía no, pero Pérez es de los que se doblan fácil. Voy a presionarlo un poco, de manera amistosa. Pidieron café para él. Rafael bebió un sorbo y apoyó los codos sobre la mesa. No quiero que esto se convierta en un escándalo todavía. Necesito que ellos crean que tienen ventaja. Laura asintió. Entiendo. Pero debo advertirte, Andrés se está moviendo rápido. Ayer consultó a un abogado especializado en tutelas. Y parece que Mariana ya firmó un poder notarial para que él la represente. Rafael no reaccionó, como si ya lo supiera. Perfecto. Así será más fácil demostrar que hay colusión. Antes de irse, Laura le entregó un sobre pequeño. Esto lo encontré revisando los registros. Andrés transfirió hace 2 semanas una cantidad considerable de dinero a una cuenta en Panamá. Eso no es ilegal, pero puede ser útil. Salió del café con el sobre en el bolsillo y una idea clara: necesitaba a Salgado. La casa de Salgado estaba en un barrio antiguo, con calles angostas y faroles de hierro. El viejo policía lo recibió con un abrazo fuerte. Carajo, Rafael. Pensé que ya no querías saber nada de este mundo. Este mundo ahora me busca a mí, contestó Rafael. Se sentaron en la cocina, entre tazas de mate y un plato de empanadas. Rafael le explicó la situación en pocas palabras: la denuncia, la posible manipulación del testigo, el plan de sus hijos. Salgado escuchó sin interrumpir. Mira, dijo al final, tengo un par de muchachos que te pueden ayudar. Uno de ellos, Mendoza, es un sargento joven pero con cabeza. Si le explicamos bien, puede hacer una visita casual a López y ver qué suelta. Rafael aceptó. Sabía que un testigo como López se quebraría si lo presionaban con las preguntas correctas. No quiero que parezca que viene de mí, advirtió. Esto debe parecer un procedimiento rutinario. Salgado sonrió. Sigues igual de desconfiado que antes. Mientras tanto, en la oficina de Andrés, las paredes estaban cubiertas de cuadros caros y diplomas. Él y Ricardo revisaban documentos con el abogado que habían contratado. La clave es el informe médico, decía el abogado. Si demuestra deterioro cognitivo, el juez no tardará en darles la tutela. ¿Y si se niega a ir al médico?, preguntó Ricardo. Lo llevamos a la fuerza si es necesario. Hay procedimientos para eso. Mariana llegó en ese momento, con un vestido elegante y gafas oscuras. Papá no sospecha nada. Lo vi ayer, estaba tranquilo. Andrés se rió. Claro que sospecha. Pero le da igual. Cree que no podemos tocarlo. Por la tarde, Mendoza, el sargento que Salgado había mencionado, se presentó en la casa de Rafael. Era alto, de mirada franca. Señor Morales, un honor conocerlo. Mi padre siempre hablaba de usted. Gracias, muchacho. Pero no estamos aquí para recuerdos. Le dio instrucciones precisas: visitar a López, hacerle unas preguntas, observar reacciones, y sobre todo, registrar cualquier mención a Andrés o Ricardo. Mendoza tomó nota en una pequeña libreta. ¿Y si se niega a hablar?, preguntó. Todos hablan, dijo Rafael. Solo hay que hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Esa noche, solo en su casa, Rafael revisó el sobre que Laura le había dado. La transferencia a Panamá estaba ahí, con fecha, monto y número de cuenta. No era una prueba directa contra Andrés, pero sí una carta fuerte para usar más adelante. Guardó el documento en la caja de lata, junto con los demás. En la mesa, el teléfono fijo parecía un artefacto olvidado. Lo miró un momento y luego marcó un número que no usaba desde hacía más de 10 años. ¿Quién habla?,
respondió una voz grave. Un viejo amigo que necesita un favor. Colgó sin dar más detalles. Mañana, las piezas empezarían a moverse. La paciencia, pensó mientras apagaba la luz, no solo es un arma. Es el campo de batalla donde los que corren demasiado rápido tropiezan primero. A las 6:45 de la mañana, 3 golpes secos hicieron vibrar la puerta. Don Rafael ya estaba despierto. Había calentado café y barrido 2 hojas de menta que el viento empujó hasta la cocina. Tomó el bastón, respiró hondo y abrió. Del otro lado, un muchacho con uniforme recién planchado y barba mal afeitada sostuvo una carpeta plástica. La voz le salió algo temblorosa. Agente Pérez. Traemos una orden de cateo por denuncia de hurto. Vecino, don López. Rafael tendió la mano sin apuro. Déjeme verla. El papel decía Rafael Morales, con acento donde no debía. Y listaba, curioso, una medalla con cinta azul, un reloj de bolsillo y una cajita de terciopelo. Demasiado específico para un cateo a ciegas. Rafael sostuvo el folio a contraluz, el sello estaba fresco, tinta aún brillante. Faltan testigos civiles, dijo. Y me reservo el derecho a filmar con mi teléfono. Proceda. Pérez vaciló, miró por encima del hombro hacia el sargento que lo acompañaba, un tipo mayor, barriga de mando y ojos prácticos. El sargento asintió. Busque a un vecino, agente, ordenó. Y que firme. Hágalo prolijo. El timbre volvió a sonar. Rafael abrió. Eran Andrés y Mariana, demasiado temprano para una visita casual. Traían caras de preocupación y olor a champú caro. Nos avisó el vecino, dijo Andrés, empujando sin pedir permiso. Queremos ayudar. Los cateos no admiten ayuda de familiares, se adelantó Rafael. Si entran, lo hacen como observadores. Sin tocar nada. Andrés sonrió sin dientes. Como digas, papá. El sargento presentó la orden en voz alta, cumpliendo el ritual. Un vecino, don Ernesto, llegó con sandalias y periódico bajo el brazo para firmar como testigo. Rafael les ofreció agua. Nadie aceptó. Empezamos por el patio, dijo Pérez. Salieron. El sol apenas despuntaba sobre la barda. La menta brillaba con gotas del riego de anoche. Rafael caminó detrás, bastón tac a tac, y vio a Pérez ponerse guantes de látex. El joven sacó de su mochila un sobre de evidencia, ya numerado. El sargento lo miró de reojo. ¿Por qué ese sobre está numerado si aún no hay hallazgos? Preguntó Rafael. Pérez tragó saliva. Protocolo, señor. El protocolo dice lo contrario, dijo Rafael, sin subir la voz. Numeración al momento del levantamiento, frente a testigo. Apúntalo, don Ernesto. El vecino levantó la vista del periódico, algo asustado, y accedió. Fueron a la maceta donde, días atrás, Rafael había notado tierra removida. Pérez metió la mano y, como quien cumple una profecía, extrajo una cajita de terciopelo rojo. Ah, mire, canturreó Andrés. ¡Qué sorpresa! Rafael no se acercó. Señaló, apenas, el borde interior de la maceta. Fotografía antes de moverla, agente. Y tome una del nivel de la tierra. Se ve fresca. El sargento carraspeó. Haga lo que dice, Pérez. Clic, clic, clic. El muchacho puso la cajita en el sobrenumerado. El sargento cambió la etiqueta por una nueva, escrita a mano, con hora y minuto. Control de cadena de custodia. No habría nulidades fáciles para nadie. Sala y recámara, indicó el sargento. Dentro, Pérez abrió cajones con prisa de reality show. Encontró nada en la sala, revistas viejas, crucigramas, un rosario. En la recámara, levantó el colchón y pateó una caja de zapatos. Dentro, un reloj de bolsillo. Antiguo, sí, pero con las iniciales RM grabadas en la tapa. Propiedad mía, dijo Rafael. Factura en el buró, carpeta negra. Mariana bufó. Seguro la factura también la dejaste en tu famosa carpeta azul. Rafael le sostuvo la mirada, luego tomó del buró una carpeta negra, perfecta, donde dormía una copia amarillenta, compra de antigüedades, fecha de hacía 15 años, nombre del vendedor y sello de tienda. Fotocopie, pidió al sargento. Adjunte. Andrés miró el reloj con frustración.
Buscaba que el cateo fuera destrucción, no procedimiento. Le crecían las ganas de decir algo, cualquier cosa que torciera el rumbo. No hizo falta, la puerta del vecino sonó, y un mensajero dejó un sobre para Mariana. Ella lo abrió. El notario confirmaba cita para el miércoles a las 10. Un detalle tonto, un papel fuera de lugar en la escena. Rafael lo vio. El sargento también. Señora, evite distraer el diligenciamiento, la reprendió. Continuemos. En el closet, en lo alto, apareció una medalla con cinta azul. Pérez la levantó triunfal, como trofeo. Lo que buscábamos, sargento. Rafael sostuvo el aire unos segundos. Luego señaló el reverso. Allí, una inscripción bastante evidente, al mérito civil, Don Rafael Morales, 1997. ¿La medalla de López, agente? Preguntó. Léele bien. Al mérito civil. A mi nombre. Pérez se puso rojo. El sargento le arrebató la medalla, leyó, gruñó un UPS que en su boca sonó a maldita sea. Consigne la medalla como pieza del levantamiento, pero con la inscripción, ordenó. Y deje constancia de que estaba en un closet alto, fuera del alcance normal de un tercero. Andrés chasqueó la lengua. Eso también es de él. Robó muchas cosas en su tiempo de policía. Cuidado, dijo Rafael. Están presentes 2 funcionarios y un testigo civil. Acaba de imputarme un delito sin prueba. Apúntelo, don Ernesto. El vecino, paciente y un poco sorprendido, garabateó obediente. La búsqueda acabó en la cocina. No hallaron más. El sargento pidió las firmas. Rafael firmó. El testigo firmó. Pérez intentó irse sin dejar copia de la orden. La copia, dijo Rafael. Se la entregaron. Gracias por su colaboración, señor, dijo el sargento, sincero. Si necesita, puede presentarse a declarar voluntariamente. Lo haré, respondió Rafael. Y hoy mismo mi abogada solicitará acceso al expediente. Mariana tiró del brazo de Andrés hacia la puerta. Vámonos. El coche arrancó con rabia. La calle volvió a ser calle. El vecino se despidió con un gesto tímido. Rafael cerró, caminó hasta la mesa y marcó. Laura, cateo concluido. Cajita en maceta, reloj mío con factura, medalla al mérito civil con mi nombre. Cadena de custodia corregida por el sargento. Necesito 2 cosas, copia simple del expediente y que cites al agente Pérez para ratificación. Está verde. Voy en 30, respondió Laura. Y prepara tu credencial, hoy presentamos escrito por calumnia e intromisión ilegítima. Además, solicitaré control de legalidad por defecto en la identificación del sujeto, tu apellido mal escrito, y por la mención previa de objetos en la orden. Eso huele a guión. Huele a Ricardo, dijo Rafael. Media hora después, Laura llegó con un maletín. Revisó las fotos del cateo en el celular de Rafael. Bien hecho lo de exigir fotos de la tierra. Si demostramos que removieron la maceta antes, la caja es fruta colgada. Mendoza iba a ver a López, recordó Rafael. Como si los hubieran invocado, sonó el teléfono. Era el sargento Mendoza. Don Rafael, lo tengo. López se quebró a la tercera pregunta. Dijo que un señor bien vestido le explicó qué decir. No dijo nombre, pero se resbaló con un ric. Lo grabé. Además, su sobrina confesó que ayer vinieron a repasar la historia. Perfecto, mijo, dijo Rafael. Envíe el acta informativa a Salgado. Y cuide su espalda. Colgó. Laura sonreía con dientes. Ahora vamos nosotros. Presentamos tu escrito y, en paralelo, abro una carpeta por coacción de testigo. Voy a pedir medidas cautelares, que se ordene a tus hijos no acercarse a tu domicilio hasta el comparendo. No siempre las conceden, pero la grabación ayuda. Quiero algo más, dijo Rafael. Un control. ¿Una entrega vigilada? Laura alzó la ceja. ¿Para qué? Andrés está apurado. Buscará a un gestor que acelere la tutela. Si el gestor pide cooperación, cae en flagrancia. Laura tomó notas. Ok. Hablo con Salgado para un agente encubierto dispuesto a hacerse pasar por ese gestor. Si Andrés ofrece soborno, tenemos la pinza cerrada. Pero sin precipitarnos.
Primero aseguramos la nulidad parcial del cateo y la protección. Paso 1. Rafael asintió. El plan se armaba como en los viejos tiempos, pieza por pieza, sin heroísmos, con método. Antes de irse, Laura extendió una hoja. Te conviene firmarme este poder especial. Así pido copias y presento recursos sin molestarte. Rafael leyó, renglón por renglón, y firmó. Manos torpes, firma firme. Gracias, Laura. Me lo debes desde 2001, bromeó ella. Esto apenas equilibra. Quedó solo otra vez. Lavó la taza de café, regó la menta, devolvió el salero a su lugar. Revisó el borde de la maceta de la cajita. Aún olía a tierra nueva. Sonrió de lado. El teléfono vibró con un mensaje desconocido. Podemos ayudar con lo del juez. Honorarios razonables. Un número sin nombre. Captura de pantalla. Reenvío a Laura. El gestor se estaba presentando sin invitación. Rafael se sentó, abrió su libreta y escribió, Cadena, Tierra, López, Audio, Gestor. Luego, debajo, una sola frase, el que se apura, se tropieza. Miró el reloj de bolsillo sobre la mesa, el suyo, con sus iniciales. Lo cerró con un clic que sonó a disparo suave. 2-0, dijo bajito, y el patio, cómplice, guardó el marcador. El martes amaneció limpio, con un cielo azul que parecía burlarse de todo lo que estaba por suceder. Don Rafael se levantó antes de las 6, como hacía en sus años de inspector, cuando el silencio de la ciudad todavía era territorio de perros callejeros y barrenderos. Puso a calentar café, revisó los cerrojos y pasó la yema de los dedos por la rendija de la puerta del cuarto del fondo. El polvo ya no estaba movido. Nadie había vuelto a entrar desde el cateo. A media mañana, mientras revisaba recortes de prensa antiguos, una costumbre que conservaba para mantener la mente despierta, el teléfono fijo sonó. No era Laura ni Salgado. ¿Don Rafael Morales? La voz era grave, impostada. El mismo. Me llamo Héctor. Un amigo común me dijo que usted necesita agilizar un trámite judicial. Rafael dejó que el silencio respondiera por él. Podemos ayudarle con lo del juez, evitarle molestias. No es gratis, claro, pero honorarios razonables. Rafael colgó sin una palabra. Luego tomó el móvil y reenvió el número a Laura. El gestor había mordido el anzuelo. Por la tarde, mientras tomaba el fresco en el patio, un coche blanco se detuvo frente a la casa. Andrés bajó del asiento del conductor con paso seguro, y Mariana detrás, cargando una carpeta gruesa. Ni un saludo. Papá, tenemos que hablar, dijo Andrés, entrando sin esperar invitación. Adelante, respondió Rafael, acomodando su bastón entre las piernas. Se sentaron en la mesa del comedor. Mariana abrió la carpeta, documentos, folios con membretes, formularios en blanco. Es por tu bien, empezó Andrés. El médico te verá mañana a las 9. Y luego firmamos esto, señaló un poder amplio, para que podamos representarte en todo lo legal y financiero. Rafael bebió un sorbo de café. ¿Y si no quiero? Entonces, dijo Andrés, sonriendo de lado, lo haremos igual. El juez aprobará la tutela. Y créeme, papá, es lo mejor. Te evitas problemas, nos evitamos discusiones. Mariana intervino con voz más suave. No queremos pelear. Pero ya viste lo que pasó con la denuncia del vecino. Es una señal de que no estás manejando bien las cosas. Rafael dejó la taza sobre el platillo. Sé exactamente quién plantó esa caja en mi maceta, dijo con calma. Y pronto el juez también lo sabrá. Andrés se inclinó hacia adelante, sin dejar de sonreír, pero sus ojos se endurecieron. No empieces con tus teorías, papá. Nadie te cree ya. Rafael lo observó un instante, midiendo cada gesto, cada microexpresión. Luego dijo: salgan de mi casa. Mariana suspiró y recogió los papeles. Andrés se quedó un segundo más, como si quisiera añadir algo, pero se contuvo. Salieron. El portazo fue la verdadera firma de esa visita. A las 5 de la tarde, Rafael recibió la llamada de Mendoza. Don Rafael, el gestor con el que contactó ya mordió. Se identificó como Héctor, y dijo que podía conseguir que el juez aceptara la tutela en menos de 2 semanas, siempre y cuando Andrés y Mariana cooperaran con una suma inicial. Perfecto, muchacho, respondió Rafael.
Mantén la línea abierta y graba todo. Esa noche, Laura pasó por la casa. Traía una copia del expediente del cateo y un sobre grande. Aquí está lo que pediste, foto de la caja en la maceta, cadena de custodia, y el acta donde López reconoce que alguien le sugirió que declarar. Además, el número del gestor ya está en manos de Salgado. Él pondrá a un agente encubierto para cerrar el círculo. Rafael revisó las fotos con la calma de quien lee un mapa. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía. El sobrenumerado antes de tiempo, la tierra removida, la medalla con su nombre. Esto es suficiente para hundirles el plan, dijo. Es suficiente para empezar, corrigió Laura. Pero falta la gota que colme el vaso del juez. Rafael asintió. Sabía exactamente cuál sería esa gota. Al día siguiente, el gestor Héctor citó a Andrés y Mariana en una cafetería discreta. Lo que ellos no sabían era que Mendoza, vestido de civil y con una grabadora en el bolsillo, ya los esperaba. Para que esto avance rápido, dijo Héctor, necesito una señal de confianza. Digamos, 30.000 pesos ahora, y el resto cuando el juez firme. No hay problema, respondió Andrés, sacando un sobre de su chaqueta. Pero quiero resultados. Mendoza, desde la mesa de al lado, escuchó y grabó cada palabra. Cuando la transacción terminó, envió un mensaje de una sola palabra a Rafael. Listo. Esa noche, Rafael recibió a Salgado y Mendoza en su casa. Pusieron la grabación sobre la mesa. Se oían las voces claras de Andrés y Héctor, el dinero contando, la promesa de mover al juez. Con esto, dijo Salgado, mañana pedimos audiencia urgente. El juez no va a ver con buenos ojos que intenten comprar su decisión. Rafael apoyó las manos en la mesa. Quiero estar presente cuando se lo notifiquen. Lo estarás, aseguró Laura, que había llegado justo a tiempo para escuchar. Y no solo eso, pediremos que la audiencia de tutela se adelante, para que se caiga en tu cara, Andrés. Al quedarse solo, Rafael salió al patio. La noche estaba fresca, y la menta soltaba un aroma dulce. Miró el cielo oscuro y recordó las palabras de su maestro en la academia: la mejor trampa es la que el enemigo cree que puso él. Sonrió apenas. La última gota estaba cayendo. Y el vaso, por fin, estaba a punto de romperse. El jueves por la mañana, el juzgado estaba más lleno de lo habitual. Funcionarios, abogados y curiosos se amontonaban en los pasillos, arrastrando murmullos y olor a café recién colado. Entre ellos, don Rafael, impecable con su camisa blanca y bastón, caminaba despacio, pero con una seguridad que no admitía dudas. A su lado, Laura sostenía una carpeta azul, esta sí existía, llena de documentos, fotografías y grabaciones. La sala de audiencias olía a madera encerada y papel viejo. Andrés y Mariana ya estaban sentados junto a su abogado, el mismo que les había prometido que todo sería un trámite sencillo. Andrés vestía traje oscuro y corbata roja, intentando proyectar autoridad. Mariana, con un vestido sobrio, miraba a todos como si fueran intrusos. Ricardo, el cuñado, permanecía en la última fila, con cara de invitado que preferiría estar en cualquier otro lugar. Caso número 48. Solicitud de tutela y administración de bienes a favor de Andrés Morales y Mariana Morales sobre su padre, Rafael Morales, anunció el secretario, con voz monótona. El juez, un hombre alto, de cabello cano y expresión imperturbable, levantó la vista. ¿Los peticionarios están presentes? Sí, su señoría, respondió el abogado de Andrés. Laura se puso de pie antes de que comenzara cualquier exposición. Su señoría, solicito que, antes de entrar al fondo del asunto, se incorpore a este expediente una prueba de carácter urgente, una grabación que documenta un intento de coacción y corrupción vinculado directamente con este caso. El abogado de Andrés se adelantó, visiblemente molesto. Objeción. No hemos tenido acceso a esa supuesta prueba, y podría ser irrelevante para la solicitud de tutela. Laura ni parpadeó. Será su señoría quien decida su relevancia. El juez asintió, ajustándose las gafas. Proceda. Mendoza, vestido con un traje gris impecable, se levantó desde el público y entregó un dispositivo al secretario. En el silencio expectante, la grabación comenzó. Para que esto avance rápido, necesito una señal de confianza. Digamos, 30.000 pesos ahora, y el resto cuando el juez firme. No hay problema, respondía la voz de Andrés. Pero quiero resultados. Se escuchó el conteo de billetes,
el ruido de una taza de café sobre el plato, y luego otra vez la voz de Andrés. Que esto se mueva, ¿eh? No quiero esperar meses. Un murmullo recorrió la sala. Mariana bajó la vista, apretando los labios. Ricardo se removió en su asiento, incómodo. Andrés se puso rígido, pero mantuvo una sonrisa forzada. El juez detuvo la grabación y miró directamente al hijo. Señor Morales, hijo, ¿tiene algo que decir? Andrés se aclaró la garganta. Eso no es lo que parece. El juez entrecerró los ojos. Parece que usted intentó influir en una decisión judicial ofreciendo dinero a un tercero para acelerar este proceso. El abogado de Andrés pidió un receso inmediato. El juez lo concedió, 10 minutos. En el pasillo, Andrés hablaba en voz baja con Mariana. Tranquila, no pueden probar nada más que una charla fuera de contexto. Andrés, se escuchó clarito cómo dabas el dinero, dijo ella, con un hilo de voz. No es lo que parece, insistió, pero sin convicción. Laura y Rafael permanecieron sentados en un banco de madera. Salgado apareció por el pasillo y se inclinó hacia Rafael. Tenemos algo más. López firmó declaración jurada. Confirma que Ricardo y tú sabes quién le pidieron que inventara lo de la medalla. Los ojos de Rafael se afilaron. Perfecto. Eso será la siguiente bala. De vuelta en la sala, el juez habló con tono grave. Debido a la presentación de esta evidencia, suspendo provisionalmente el análisis de la tutela y ordeno la apertura de una investigación penal por posible coacción de testigo y corrupción. El abogado de Andrés se levantó para protestar, pero el juez lo interrumpió. Además, decreto medidas cautelares. Los peticionarios no podrán acercarse al domicilio del señor Rafael Morales ni contactarlo directamente hasta la conclusión de la investigación. Andrés apretó los puños. Mariana se llevó la mano a la frente, como si quisiera desaparecer. Rafael permaneció inmóvil, pero por dentro sintió el clic definitivo de una pieza encajando en su lugar. Esto es un montaje, escupió Andrés, levantando la voz. Cálmese, señor Morales, o lo retiro de la sala, dijo el juez, tajante. A la salida, un par de periodistas locales esperaban en la entrada. Laura se acercó a ellos. Hoy hemos dado un paso importante para demostrar que la ley también protege a nuestros mayores frente a abusos, incluso si vienen de su propia familia. Rafael no dio declaraciones. Caminó despacio hacia el coche de Salgado. Durante el trayecto, el viejo policía comentó. Esto apenas empieza. Andrés no es de los que se rinden fácil. Lo sé, respondió Rafael. Pero ahora juega en mi terreno. En casa, la lluvia ligera había intensificado el aroma de la menta. Rafael se sirvió un café, abrió su libreta y tachó con una línea firme, López, audio, gestor. Debajo quedaban otras palabras, cuentas, Panamá, notario. Sacó del cajón el sobre que Laura le había dado días atrás, con la prueba de la transferencia bancaria a Panamá. Lo sostuvo en la mano como un jugador que guarda un as bajo la manga. Marcó el número de Laura. Quiero que movamos lo de Panamá. ¿Ahora? Más que nunca. Esa será la segunda estocada. Al colgar, se quedó un rato en silencio, escuchando el goteo constante de la canaleta. Pensó en las caras de Andrés y Mariana, en cómo se habían encogido bajo el peso de sus propias acciones. Luego, con una media sonrisa, murmuró. 3-0, viene pronto. La mañana después de la audiencia, don Rafael desayunaba pan con mantequilla y café fuerte cuando el teléfono fijo sonó. No era una llamada común, el número que aparecía en el visor era el del despacho de un viejo conocido suyo, un contador que en los 90 había trabajado como perito judicial. Rafael, dijo la voz grave al otro lado, me avisó Laura que ibas a pedirme un favor. Necesito que confirmes un movimiento bancario que va a hacer sudar a más de uno, respondió él, sin rodeos. El contador soltó un resoplido. Si es lo que pienso, no basta con confirmarlo. Hay que conseguir el rastro completo. Dame 24 horas. Rafael colgó y se quedó mirando el bastón apoyado en la pared. No lo necesitaba tanto esa mañana, la adrenalina le mantenía de pie. A media mañana, Laura llegó con el mismo maletín de siempre, pero esta vez con un brillo distinto en los ojos. Tenemos el extracto de la transferencia de Andrés a una cuenta en Panamá. No es ilegal por sí misma, pero el problema es que el titular de esa cuenta es una empresa fantasma vinculada a contratos públicos. Rafael arqueó una ceja.
¿Corrupción? No podemos afirmarlo todavía, pero hay indicios. La empresa recibió 3 pagos del municipio donde Andrés tenía contratos de construcción. Y 2 de esos pagos son de fechas posteriores a que él ya no tenía licencias activas. Rafael asintió, despacio. Eso no solo lo compromete a él. Puede arrastrar a otros. Laura dejó el documento sobre la mesa. Mi propuesta es presentar esto como una denuncia fiscal, y en paralelo, solicitar al juez de la tutela que se inhiba hasta que terminen las investigaciones. Si logramos que Hacienda entre en juego, Andrés tendrá que gastar energía en defenderse allí, y dejará de presionar aquí. Mientras tanto, en la oficina de Andrés, el ambiente estaba cargado. Mariana lo esperaba en su escritorio con el teléfono en la mano. Me llamó Ricardo. Dice que un conocido en el juzgado le contó que tu nombre está sonando por un tema de Panamá. Andrés dejó caer su maletín sobre la mesa. ¿Y qué quieren? Que me asuste. No tienen pruebas de nada. Andrés, si papá y su abogada están detrás, significa que ya tienen algo sólido. Él se dejó caer en la silla, pasándose las manos por la cara. Entonces hay que adelantarnos. Voy a hablar con el notario hoy mismo y ver si podemos forzar la firma de papá antes de que se complique más. Por la tarde, Rafael recibió la llamada del contador. Confirmado, la empresa de Panamá se llama Blue Horizon Corp, registrada por un despacho que blanquea dinero para medio mundo. Y Andrés figura como beneficiario final en un documento notariado en Miami. Rafael sintió un cosquilleo de satisfacción. Perfecto. Mándame copia certificada. No es gratis, viejo, dijo el contador con una risa seca. Pero sé que sabes pagar favores. Esa noche, en el comedor de su casa, Rafael, Laura y Salgado trazaron el siguiente movimiento. Mañana presentamos la denuncia fiscal y pedimos audiencia urgente con el juez de la tutela, explicó Laura. Con esto, no solo bloqueamos su intento de administrar tus bienes, sino que lo colocamos en posición de acusado en 2 frentes. Quiero que sea público, añadió Rafael. No basta con ganar en el juzgado. Quiero que el barrio sepa lo que ha estado haciendo mi hijo. Salgado sonrió. Puedo filtrar el documento a un periodista de confianza. Hará una nota anónima con todos los detalles. Laura levantó una mano. Con cuidado. No queremos que nos acusen de difamación. Que sea la prensa la que investigue. Nosotros solo damos una pista. A la mañana siguiente, la denuncia se presentó en Hacienda. Un funcionario de mediana edad la recibió con gesto aburrido, hasta que vio el nombre de Andrés. Ahí frunció el ceño y revisó 2 veces el expediente. Esto va a pasar a la unidad de delitos financieros, dijo. No es algo que se vea todos los días. Rafael no dijo nada, pero por dentro sentía que otra pieza se colocaba en su sitio. A media tarde, el barrio empezó a murmurar. Un blog local publicó una nota: empresario local bajo investigación por transacciones sospechosas con Panamá. No mencionaba nombres, pero las pistas eran claras: hijo de reconocido exinspector de policía y contratos municipales. No hacía falta más para que la gente uniera los puntos. Desde su ventana, Rafael vio a 2 vecinas conversando en la acera, mirando de reojo hacia su casa. No le molestaba. A veces, la opinión pública es más eficaz que cualquier sentencia. Esa noche, Andrés llamó. Papá, tenemos que hablar. Ahora no, hijo. Mañana tengo cosas más importantes. Colgó antes de escuchar la respuesta. En el silencio del patio, mientras el aroma de la menta subía con la brisa, Rafael se sirvió un trago de mezcal y escribió en su libreta: Panamá, prensa, juez. Luego, debajo, 4-0 viene en camino. La mañana siguiente al artículo en el blog local, el teléfono de don Rafael no paraba de sonar. Vecinos, antiguos compañeros de la policía, incluso un periodista de radio querían su versión sobre el caso de Panamá. Rafael no respondió a ninguno. No era el momento de hablar, era el momento de dejar que la bola de nieve creciera sola. Laura llegó temprano con un café para él. ¿Ya viste el artículo? Está rebotando en redes, dijo, sacando su portátil. Incluso un canal de televisión local lo mencionó en su noticiero de la noche. Rafael sonrió apenas. Que hablen. Entre más, mejor. Laura abrió un mapa de relaciones en la pantalla. Flechas conectaban el nombre de Andrés con Blue Horizon Corp,
con contratos municipales y con una constructora de dudosa reputación. Esto es dinamita, Rafael. Pero todavía no es suficiente para tumbarlo del todo. Necesitamos que él mismo se hunda un poco más. Lo hará, respondió Rafael. Cuando un animal está acorralado, siempre da un paso en falso. En la oficina de Andrés, el ambiente era un hervidero. Mariana lo esperaba con el rostro tenso. Me llamó mamá, dijo, apenas él entró. Está preocupada. Dice que la gente en la iglesia comenta lo de Panamá. ¿Y qué? Andrés tiró su maletín sobre el escritorio. No pueden probar nada. Tal vez no ahora, pero si Hacienda investiga. Andrés levantó la mano. Basta. No voy a quedarme de brazos cruzados. Si papá quiere guerra, la va a tener. Sacó su teléfono y marcó un número. Sí, necesito que el trámite del notario se adelante. No, no me importa si hay que pagar extra. Quiero la firma esta misma semana. Mariana lo miró con preocupación. Eso es arriesgado. No es arriesgado si nadie se entera, respondió, sin saber que justo esa llamada sería su próxima condena. Esa tarde, Salgado recibió un mensaje de un contacto en la oficina del notario, Andrés Morales presionando para cita urgente. Mencionó pago adicional. En menos de una hora, Laura y Rafael ya tenían el dato. Está desesperado, dijo Laura. Quiere forzar la firma antes de que Hacienda se mueva. Perfecto, contestó Rafael. Vamos a dejar que lo intente, pero esta vez lo estaremos esperando. Al día siguiente, Mendoza, el sargento joven que se había ganado la confianza de Rafael, entró al despacho del notario como un cliente más. Llevaba un micrófono oculto en la solapa y una cámara disimulada en el botón de su camisa. No tuvo que esperar mucho. Andrés llegó 20 minutos después, con un sobre abultado en la mano. Licenciado, necesito que este documento se firme cuanto antes, dijo Andrés, sentándose sin siquiera saludar. Sé que hay formalidades, pero, seguro podemos llegar a un acuerdo. El notario, que ya estaba al tanto, jugó su papel. Podría hacer una excepción, pero eso implicaría ciertos honorarios especiales. Andrés abrió el sobre y dejó ver fajos de billetes. Aquí tiene. Y puedo completar después. Cada palabra quedó registrada. Mendoza, fingiendo revisar su móvil, envió un mensaje de confirmación a Laura. Tenemos soborno en audio y vídeo. Por la noche, Laura, Salgado y Rafael se reunieron en la cocina de este último. Sobre la mesa, el portátil reproducía la grabación, Andrés entregando el dinero, el notario aceptando, todo claro como el agua. Con esto lo hundimos, dijo Salgado. No solo en el caso de la tutela, sino también por cohecho y falsificación de procedimiento. Rafael no dijo nada de inmediato. Miraba la pantalla como si memorizara cada gesto de su hijo. Quiero que lo vea antes de que llegue al juez, dijo por fin. Quiero que sepa que todo lo que intenta se vuelve en su contra. Laura lo miró seria. Eso puede provocar que reaccione de forma impredecible. Exacto, respondió Rafael. Entre más pierda el control, más fácil será acabar con él. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Al día siguiente, Rafael estaba regando la menta en el patio cuando oyó el motor del coche de Andrés. El hijo entró sin tocar, con la cara roja de ira. Tú filtraste lo de Panamá. Gritó, golpeando la mesa. Y ahora me quieres pintar como un criminal por ir al notario. Rafael apoyó el bastón en la pared y lo miró sin parpadear. No necesito pintarte nada, Andrés. Tú solo te retratas. ¿Sabes qué? Dijo Andrés, inclinándose sobre él. Me importa un carajo si tienes abogados y jueces de tu lado. No vas a ganar. Rafael sacó un pendrive de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Ahí tienes el vídeo del notario. Llévatelo. Míralo en tu casa. Y luego dime si quieres seguir. Andrés lo tomó con manos temblorosas. Por un segundo, pareció querer decir algo, pero se dio la vuelta y salió sin más. El portazo resonó en toda la casa. Esa noche, Rafael escribió en su libreta, notario, soborno, control. Luego, debajo, 5-0, y no ha terminado el primer tiempo. La menta, movida por el viento, parecía asentir. El lunes, la sala del juzgado estaba más silenciosa que nunca. El eco de los pasos retumbaba en el piso de mármol,
como si el edificio mismo estuviera esperando un golpe definitivo. Don Rafael llegó puntual, bastón en mano, acompañado por Laura. Vestía traje oscuro y camisa impecable. En su rostro no había rastro de nervios, solo la serenidad de quien sabe que lleva todas las cartas ganadoras. En la otra mesa, Andrés no paraba de mover la pierna bajo el escritorio. Mariana, a su lado, no lo miraba, mantenía la vista fija en el juez, como si así pudiera desaparecer. Ricardo se había quedado fuera, quizá intuyendo que lo que iba a suceder no iba a dejarlo bien parado. El juez abrió la carpeta del caso, hojeando los documentos con calma calculada. Retomamos la audiencia de tutela solicitada por los señores Andrés Morales y Mariana Morales sobre su padre, Rafael Morales, anunció el secretario. Laura se levantó de inmediato. Su señoría, en esta instancia queremos incorporar una prueba audiovisual que demuestra la conducta ilícita de uno de los peticionarios, conducta directamente relacionada con el presente proceso. El abogado de Andrés reaccionó como si le hubieran pisado el pie. Objeción. Mi cliente no ha tenido oportunidad de verificar la autenticidad de esa supuesta prueba. Señoría, replicó Laura, el material proviene de un funcionario público en ejercicio de sus funciones y fue obtenido de manera legal, con el consentimiento del notario implicado. El juez hizo un gesto para que se sentaran. Proceda con la reproducción. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente mientras un monitor portátil se encendía. En la pantalla, Andrés aparecía sentado frente al notario, sobre la mesa un sobre abultado. Su voz llenó la sala. Sé que hay formalidades, pero, seguro podemos llegar a un acuerdo. Podría hacer una excepción, pero eso implicaría honorarios especiales, respondía el notario. Aquí tiene. Y puedo completar después. El sonido de billetes al ser contados retumbó como un disparo. En la primera fila, una mujer mayor negó con la cabeza, murmurando algo a su acompañante. Un murmullo se extendió por la sala, el juez levantó la mano y el silencio volvió. Señor Morales hijo, ¿reconoce que la persona en el vídeo es usted? Preguntó el juez, con voz grave. Andrés tragó saliva. Es un montaje. Laura tomó un control remoto y adelantó el vídeo. En el reflejo de una vitrina, se veía claramente la cara de Andrés mientras extendía el dinero. El notario, presente en la sala, levantó la mano para jurar. Confirmo que el señor Andrés Morales me ofreció dinero para adelantar la firma de documentos relacionados con la tutela de su padre. Mariana cerró los ojos y bajó la cabeza. El juez miró a Andrés como un maestro que contempla a un alumno que ya no tiene salvación. A la luz de esta evidencia, y considerando la investigación en curso por coacción de testigo y presunta corrupción, este tribunal rechaza la solicitud de tutela en su totalidad. Además, remito copia de estas actuaciones al Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de delitos de cohecho y manipulación procesal. El golpe del martillo resonó con fuerza, como si marcara no solo una decisión judicial, sino el fin de una guerra silenciosa. Andrés se levantó bruscamente, las manos crispadas. Esto es una venganza personal. Gritó, señalando a Rafael. Siempre fuiste un manipulador, y ahora te haces el mártir. Rafael lo miró sin parpadear. La diferencia, hijo, es que yo aprendí a ganar limpio. Los guardias de sala dieron un paso adelante. Mariana lo tomó del brazo, intentando calmarlo, pero él se zafó con brusquedad. La tensión era tan espesa que parecía que un solo movimiento en falso acabaría en forcejeo. El juez ordenó que se restableciera el orden. Andrés salió dando portazos, el eco resonando en el pasillo. En el pasillo, la prensa esperaba como buitres. Luces de cámaras, micrófonos extendidos. ¿Qué opina del fallo, don Rafael? ¿Cree que sus hijos deberían ir a prisión? Preguntó un reportero. Rafael siguió caminando, sin detenerse, como si cada paso fuera un recordatorio de que el tiempo y la paciencia habían sido sus mejores armas. Laura, sin embargo, se dirigió a los periodistas. La justicia ha sido clara. Este caso demuestra que la ley protege a nuestros mayores incluso de sus propios familiares si es necesario. Salgado estaba afuera, apoyado en su coche, con una media sonrisa. Creo que eso fue un knockout, dijo. No todavía, respondió Rafael, acomodándose el bastón. Falta el último asalto. Ya en casa, Rafael se sirvió un café y abrió su libreta. Tachó con una línea gruesa, notario, soborno, control.
Quedaban solo 2 palabras: Panamá, final. La brisa movía la menta del patio, trayendo un aroma fresco que contrastaba con la densidad del día. Se sentó, repasando mentalmente cada paso que lo había llevado hasta aquí: el cateo fallido, la confesión de López, el audio del gestor, el vídeo del notario. Todas piezas de un rompecabezas que Andrés había ayudado a armar sin darse cuenta. El teléfono sonó. Papá, era la voz de Mariana, débil. No quiero que me metas en lo que hizo Andrés. Solo confié en él. Mariana, dijo Rafael, con un tono más suave del que esperaba, las decisiones tienen consecuencias. Todavía puedes elegir de qué lado estar. Ella no respondió. Unos segundos después, la línea quedó en silencio. Esa noche, Rafael salió al patio con su vaso de mezcal. La luz de la luna caía sobre la mesa, dibujando sombras largas. Escuchó el goteo de la canaleta y, sin levantar la voz, murmuró: 6-0, y aún me sobra tiempo. Sabía que el próximo movimiento no sería solo un golpe judicial, sino el golpe final a la reputación y la influencia de su hijo. Y ese momento estaba ya muy cerca. El viernes por la mañana, la sala del tribunal estaba llena hasta el último asiento. No solo había abogados y funcionarios, vecinos, curiosos y hasta periodistas de la capital se habían hecho presentes. La noticia de la investigación contra Andrés por el caso Panamá y el vídeo del soborno al notario ya había corrido como pólvora. Don Rafael entró con paso lento pero firme, bastón en mano y mirada fija. A su lado, Laura llevaba una carpeta negra con un contenido que, en pocas horas, acabaría con cualquier posibilidad de que Andrés recuperara terreno. En la mesa contraria, Andrés evitaba mirar a su padre. Vestía traje gris, pero su rostro lo traicionaba: ojeras, labios resecos y un leve temblor en las manos. Mariana estaba sentada un poco más lejos de él, como si quisiera dejar claro que ya no compartían el mismo barco. El juez abrió la audiencia. Hoy este tribunal ha sido convocado para escuchar pruebas adicionales en el proceso penal abierto contra Andrés Morales, así como las conclusiones de las partes. Laura se puso de pie. Su señoría, en esta sesión presentamos documentación certificada de la Unidad de Delitos Financieros, comprobantes de 3 transferencias a la empresa panameña Blue Horizon Corp, en la que el señor Morales figura como beneficiario final. Estos pagos coinciden con transferencias provenientes de contratos municipales adjudicados de manera irregular. El juez revisó las hojas, ajustándose las gafas. ¿La defensa tiene algo que objetar? El abogado de Andrés tragó saliva antes de hablar. Negamos cualquier ilegalidad. Esas transacciones son parte de negocios legítimos. Laura lo interrumpió con un gesto preciso. Además, continuó, tenemos el testimonio de un funcionario del municipio que declara que los pagos fueron autorizados por orden directa de Andrés Morales, pese a que en ese momento no contaba con licencias vigentes. El juez levantó una ceja. Que pase el testigo. Un hombre de mediana edad, con traje sencillo y voz firme, entró y ratificó su declaración. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la defensa. Rafael observaba todo sin moverse. Por dentro, recordaba cada paso que lo había llevado hasta aquí: el cateo manipulado, la confesión de López, el gestor, el vídeo del notario, y ahora, el rastro del dinero. El juez pidió reproducir nuevamente el vídeo del soborno al notario, para unirlo al expediente. En la pantalla, el sonido de los billetes volvió a llenar la sala. Algunos de los presentes negaban con la cabeza, otros murmuraban entre sí. Cuando el vídeo terminó, el juez habló. Señor Morales hijo, su conducta no solo es reprochable moralmente, sino que presenta indicios claros de delitos tipificados. Andrés se inclinó hacia su abogado, susurrando algo, pero el juez lo interrumpió. Este tribunal considera que hay elementos suficientes para elevar las acusaciones a juicio oral por cohecho, falsificación de documentos y lavado de activos. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Andrés intentó levantarse, pero el juez no había terminado. Asimismo, y de forma inmediata, ordeno la incautación preventiva de todos los bienes y cuentas a nombre del señor Andrés Morales, así como la prohibición de salida del país. El golpe de martillo fue seco. Andrés, rojo de ira, giró hacia su padre. ¿Estás feliz ahora, viejo? Me destruiste. Rafael sostuvo su mirada. No. Tú te destruiste solo. Yo solo apagué la luz para que todos lo vieran. Mariana se puso de pie y se acercó a su padre. Papá, lo siento,
susurró, con lágrimas contenidas. Yo no supe ver quién era realmente. Rafael no respondió de inmediato. Luego, con voz baja pero firme, dijo: «Todavía tienes tiempo para elegir mejor». En el pasillo, la prensa esperaba como siempre. Esta vez, Rafael se detuvo un instante. «La justicia no es venganza», dijo a los micrófonos. «Es equilibrio. Hoy no gano yo, gana la verdad». Laura, a su lado, sonrió apenas. Sabía que, para Rafael, este no era solo el fin de una batalla legal, sino la reivindicación de toda una vida de principios. Salgado apareció desde el otro extremo del pasillo. «Se acabó, viejo», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Le diste la lección de su vida». «No sé si la aprenderá», respondió Rafael, «pero ya no podrá usar mi nombre para ensuciarse las manos». Esa noche, en la soledad de su patio, Rafael se sirvió un mezcal y se sentó junto a la menta, que soltaba su aroma dulce bajo la brisa. El bastón descansaba apoyado contra la mesa. Miró al cielo oscuro, sintiendo un peso menos sobre los hombros. Sacó su libreta y, con letra firme, tachó la última palabra pendiente: Panamá. Cerró la libreta y la guardó en la caja de lata. 7-0, murmuró, con una sonrisa tranquila. Juego terminado. El viento movió las hojas de menta, como si aplaudieran en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, don Rafael sintió que podía descansar. Pasaron 3 semanas desde la audiencia final. El eco del golpe de martillo aún resonaba en la memoria de todos los que estuvieron presentes. El barrio, que antes cuchicheaba sobre la supuesta incapacidad de don Rafael, ahora lo saludaba con respeto renovado. El hombre que muchos creían debilitado había demostrado ser más fuerte que nunca, y no por su fuerza física, sino por la paciencia y precisión con la que había respondido a cada golpe. En las mañanas, la rutina de Rafael había cambiado. Ya no se levantaba con el peso de la vigilancia constante, temiendo que cualquier visita fuera una emboscada disfrazada de cortesía. Ahora, el sonido más temprano en su casa era el canto de los pájaros en el patio y el murmullo del agua al regar la menta. Se permitía el lujo de leer el periódico completo, con calma, subrayando artículos sobre justicia y política, como si aún estuviera en activo. A veces sonreía ante alguna noticia de un procedimiento mal hecho, recordando cuántas veces en su carrera había tenido que corregir a novatos que creían saberlo todo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de oro las paredes de la casa, sonó un golpe suave en la puerta. Rafael se levantó despacio, bastón en mano. Al abrir, vio a Mariana. Vestía ropa sencilla, el maquillaje mínimo, y en las manos sostenía una bolsa con pan dulce envuelta en papel blanco. «¿Puedo pasar, papá?», preguntó con voz tímida, casi infantil. Rafael la dejó entrar. El aroma del pan recién horneado llenó la cocina. Se sentaron en la mesa, cada uno con su taza de café. El silencio inicial no era incómodo, sino espeso, como si los dos supieran que cualquier palabra debía elegirse con cuidado. «No vengo a pedir nada», empezó Mariana, rompiendo el silencio. «Solo, quiero que sepas que me equivoqué. Pensé que Andrés estaba cuidando de ti, y no vi que en realidad se estaba cuidando a sí mismo». Rafael la observó con la mirada directa que siempre había usado para leer a la gente. No vio excusas en sus ojos, pero sí un cansancio profundo, el de alguien que ha visto caer la imagen de una persona en la que confiaba. «Todos cometemos errores, Mariana», dijo finalmente. «La diferencia está en lo que hacemos después de cometerlos». Ella bajó la vista, asintiendo. Tomó un sorbo de café, y durante unos minutos hablaron de cosas simples: la panadería de la esquina que había cambiado de dueño, el nieto de un vecino que había entrado a la universidad, el clima inusualmente fresco para la época. No tocaron el tema de Andrés, y esa omisión, lejos de ser un vacío, fue un alivio. Mientras tanto, Andrés seguía en arresto domiciliario, esperando el inicio del juicio oral. Las ventanas de su casa permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, como si así pudiera aislarse de las miradas y murmullos. La prohibición de salida del país y la incautación de sus bienes lo habían dejado sin margen de maniobra. Intentó varias veces llamar a Mariana, pero ella respondía con mensajes breves y evasivos. Con su padre no lo había intentado ni una sola vez. Laura visitó a Rafael para ponerlo al tanto. «El caso penal avanza rápido», informó. «Las pruebas son sólidas. Pero, ya sabes, la justicia se toma su tiempo.
Rafael asintió. Yo ya no tengo prisa. Ese fin de semana, Rafael decidió hacer algo que no había hecho en meses, ir a la plaza del barrio. Vestido con una camisa de lino y su bastón, caminó hasta el banco de siempre, bajo el gran árbol de jacaranda. Algunos vecinos lo saludaban con un buenos días, don Rafael más respetuoso que antes. Un par de viejos amigos de la policía se acercaron a estrecharle la mano. Siempre supimos que no estabas acabado, viejo, dijo uno de ellos, riendo. Pero admito que nos sorprendiste con ese final. Rafael sonrió. Las peleas no siempre se ganan con la fuerza. A veces, el que espera el momento justo es el que se lleva la victoria. Por la tarde, Salgado pasó por la casa. Llevaba una botella de vino barato y 2 vasos. Viejo, parece que la vida te está devolviendo un poco de lo que diste, comentó mientras servía. Quizá, respondió Rafael. Aunque no lo hice para que me devolvieran nada. Lo hice porque no podía permitir que mi propio hijo me borrara la dignidad. Bebieron en silencio unos minutos. Afuera, el sol se escondía y el aire fresco entraba por la ventana, moviendo el aroma de la menta. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Salgado. Rafael miró hacia el patio, como si las hojas verdes le dieran la respuesta. Ahora, vivir. Y cuidar lo que queda. No es poco. Salgado asintió. Sabía que, para Rafael, esas palabras no eran un cliché, significaban recuperar el control de su vida, disfrutar la calma ganada y no bajar la guardia, aunque la batalla principal estuviera ganada. Esa noche, antes de ir a dormir, Rafael anotó en su libreta solo 2 palabras: silencio limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras le pertenecían. El amanecer llegó silencioso, con una brisa fresca que movía suavemente las hojas de menta del patio. Don Rafael estaba despierto desde temprano, preparando café. El aroma llenaba la casa, mezclándose con ese olor tenue a madera vieja que siempre le recordaba a los domingos de su infancia. Ese día no tenía citas judiciales, ni reuniones con abogados, ni llamadas de la prensa. Era, simplemente, un día suyo. Se sentó en la mesa del comedor con la taza humeante entre las manos. Observó los rayos de luz filtrándose por la ventana, dibujando líneas doradas sobre el mantel. La calma se sentía extraña, pero agradable. Por mucho tiempo, había estado en guardia, esperando el próximo movimiento de sus hijos. Ahora, esa tensión constante se había disipado. A media mañana, Mariana volvió a tocar a la puerta. Esta vez traía algo más que pan dulce, llevaba un cuaderno viejo, con tapas desgastadas. Lo encontré en mi casa, dijo, extendiéndoselo. Es tuyo. Lo usabas para anotar cosas de la familia, de cuando éramos niños. Rafael lo abrió con cuidado. Allí estaban fechas de cumpleaños, anécdotas, frases sueltas que había escuchado de ellos cuando eran pequeños. Recordó a Andrés con 6 años, pidiéndole que le enseñara a montar en bicicleta, y a Mariana jugando en el patio con un vestido amarillo. Gracias, murmuró, sin apartar la vista del cuaderno. Mariana se sentó frente a él. Papá, no sé si algún día Andrés y tú puedan hablar como antes. Pero quiero que sepas que yo estoy de tu lado ahora. Rafael levantó la mirada. No necesito que estés de mi lado. Lo que quiero es que seas libre para elegir lo correcto, incluso cuando eso signifique que no me des la razón. Ella asintió, con una mezcla de alivio y respeto. Por la tarde, Rafael decidió caminar hasta la plaza. No buscaba conversaciones, pero el barrio parecía decidido a ofrecérselas. Un vecino mayor lo detuvo para felicitarlo. Una mujer joven, que apenas conocía, le dijo: mi padre también sufrió con hijos que querían quedarse con lo suyo. Usted me dio esperanza. Rafael respondió con una sonrisa discreta. No se veía a sí mismo como un ejemplo, pero entendía que la historia había resonado más allá de sus propias paredes. En un banco cercano, Salgado lo esperaba con 2 botellas de agua. Viejo, la ciudad entera sabe que ganaste. ¿No te cansa que todos quieran hablar de eso? No, mientras lo hagan para recordar que uno no debe dejar que le arrebaten la dignidad, respondió Rafael. El resto es ruido. Al caer la tarde, de regreso en casa, Rafael encontró una carta en el buzón. El remitente era un centro de detención. La abrió con manos firmes. Era de Andrés. La letra estaba apretada, como si cada palabra hubiera costado esfuerzo. Papá,
sé que no esperas disculpas de mí. Tal vez no las merezco. Pero quiero que sepas que en algún momento creí que todo lo que hacía era por el bien de la familia. Me equivoqué. No sé si algún día podamos hablar sin rabia. Cuídate. Andrés. Rafael leyó la carta 2 veces y luego la dobló. No sintió una victoria, ni satisfacción. Sintió, más bien, el peso de un hijo que había perdido su rumbo. Guardó la carta en la caja de lata junto con todos los documentos que habían marcado esa batalla. Esa noche, se sentó en el patio, como tantas otras veces, con un vaso de mezcal. El aire fresco movía las hojas de menta, y el silencio tenía un sabor distinto. Ya no era el silencio de la espera, sino el silencio de quien sabe que, por ahora, no hay más guerras que pelear. Miró hacia la cámara de seguridad que había instalado meses atrás y pensó en quitarla. Luego decidió dejarla. No por miedo, sino como recordatorio de que la vigilancia no siempre es desconfianza, a veces es solo cuidado. Antes de entrar, abrió su libreta y escribió las últimas palabras que pensaba dejar en esas páginas. No hay victoria sin paciencia. No hay respeto sin límites. Y no hay familia sin verdad. Cerró la libreta, la dejó sobre la mesa y, antes de apagar la luz, se permitió un último brindis con la noche. Juego terminado, susurró. Ahora sí. El patio, en silencio, pareció guardar esas palabras como un secreto. Y don Rafael, por primera vez en años, sintió que podía dormir sin dejar una lámpara encendida.